A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En los Estados Unidos, en 1924, nació un niño pobre y negro. Y como pobre y negro, vivió muchas humillaciones. Ese niño llamado Jesse Owens estudiaba en una escuela pública y como no podía pagar transporte, llegar a casa era una carrera intensa cada día. Y de la escuela salía a trabajar como repartidor, cargador mensajero, siempre a pie, corriendo de un lado a lado para poder pagar su educación. Un día, en una competencia atlética escolar, Owens paró los reveses en un tiempo que parecía un error. Después, en la universidad, Jesse Owens, una carrera de 100 yardas, igualó el récord mundial. Owens se convirtió en la gran leyenda viva de los Estados Unidos, pero como era negro, no podía vivir dentro de la universidad, que nunca le dio una beca, como sí lo hizo con los otros atletas. En los viajes, a Owens le prohibían comer con los otros atletas en los restaurantes para blancos o dormir en los hoteles de blancos. Después, Owens alcanzó dos hazañas. En 45 minutos rompió 4 récords mundiales y luego compitió en los Juegos Olímpicos organizados por la Alemania nazi. Allí ganó 4 medallas olímpicas y Hitler, para no entregárselas, abandonó el estadio. Owens, el niño negro y pobre, humilló a Hitler, el hombre que se creía capaz de humillar al mundo. Y también Owens humilló a los racistas norteamericanos y de todas partes y demostró que no existen razas superiores, sino actitudes superiores. Jesse Owens, el gran atleta, estaban haciendo un día como hoy, 12 de septiembre de 1824. Y todavía nos pregunta cuándo daremos el primer paso en la gran carrera por la dignidad humana. Las principales noticias del día. Titulares. Vocales de la Judicatura logran diferir audiencias de llamado a juicio. Un encuentro virtual para profesores en el Museo de la Ciudad. En el segmento de opinión, la crisis fiscal. Los editoriales serán de Santiago Basabe, el Partido Social Cristiano, 3 décadas gobernando desde la legislatura. Noticias del día. Vocales de la Judicatura logran diferir audiencia de llamado a juicio. La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Mercedes Caicedo, no instaló la audiencia preparatoria de juicio por presunto tráfico de influencias en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y Vladimir Jaya, juez de la Corte de Pichincha, prevista para las 08:45 de este lunes 11 de septiembre del 2023. La jueza acogió el pedido del abogado Julio César Vasco, quien patrocina a Juan José Morillo, quien dijo que no estaba preparado para ejercer la defensa de su cliente debido a la existencia de un informe que recién fue remitido la tarde del domingo y que debía revisar con la totalidad del expediente. La exposición del abogado respondió a la consulta de la jueza a las partes procesales que señalen si se encuentran preparados para que se lleve a efecto la audiencia preparatoria de juicio. La Fiscalía, Procuraduría y la defensa del expresidente de la Corte de Pichincha, Vladimir Jaya, respondieron que sí lo estaban. Pero el abogado Vasco explicó que la Fiscalía recién el domingo remitió a los correos el resultado de un pedido de la vocal Maribel Barreno, por lo que no ha podido contar con el tiempo para hacer la preparación de la defensa. Pero, aunque ese fue el único argumento que aceptó la jueza para diferir la diligencia, los defensores también alegaron que en el expediente no existe la versión de Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea. La fiscal Diana Salazar justificó por 3 ocasiones se pidió al exasambleísta que concurra a la fiscalía, pero por tratarse de un periodo electoral no se puede aplicar la alternativa de la comparecencia por la fuerza pública porque eso sería interferir en el proceso electoral. La jueza consideró el argumento de la falta de preparación del defensor de Morillo y anunció que habrá nueva fecha para que cuenten con los medios necesarios para la defensa. Un encuentro virtual para profesores en el Museo de la Ciudad. Los docentes están invitados a participar en el encuentro virtual Recorrido Especial para Profes el jueves a las 15 horas a través de la página de Facebook
www.facebook.com/Museo Ciudad UIO. Este encuentro virtual organizado por el Museo de la Ciudad MDC busca que la comunidad de educadores de Quito y el Ecuador conozca la oferta educativa del MDC a propósito del inicio del nuevo periodo escolar. De esta manera, los docentes apreciarán los recorridos especiales y actividades de apoyo curricular que el museo ha diseñado como un apoyo curricular lúdico y vivencial que enriquece la experiencia de aprendizaje sobre la historia social de Quito y cómo ésta resuena en el presente. Este encuentro solventa las dudas que tuvieran las y los docentes sobre la oferta educativa del MDC a fin de convocarlos a un segundo encuentro, esta vez presencial, el jueves 21 de septiembre a las 15 horas en este espacio. Así se espera que estos dos encuentros despejen las inquietudes de los profesores y puedan planificar sus visitas a este espacio histórico y cultural en función de su programa educativo para este año lectivo 2023. El Museo de la Ciudad está ubicado en el centro histórico de Quito, en las calles García Moreno y Rocafuerte, junto al Arco de la Reina, y atiende al público de miércoles a viernes de 8:30 a 16:30, último ingreso a las 15:45, y sábado y domingo de 9:30 a 17:30, siendo el último ingreso a las 16:30. El valor de la entrada es de $4 adultos, 2 estudiantes con carnet de 12 años en adelante, 2 niñas y niños de 3 a 11 años. Los adultos mayores, personas con discapacidad e infantes menores de 3 años no pagan la entrada. Entrevista del día. En Radio Sucesos este lunes estuvo Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio, para hablar acerca de un mes que ya se ha cumplido del asesinato de su padre. Escuchemos lo que dijeron. Destacaba la seguridad que tenía Fernando, que en el momento uno quizás no la dimensionaba, pero cuando ves las imágenes de lo que pasó en el Anderson ese 9 de agosto, dices, ¿y esa seguridad dónde estaba? No vi a esos hombres con fusiles, no vi ese dispositivo que se desplegaba en un canal de televisión, en una estación de radio, en un estudio de radio, en un sitio público donde se realizaba un meeting. Pues ha sido muy duro para mí, ya que, bueno, con este tema de la seguridad, yo creo que fui una de las personas que más se quejó de cómo funcionaba el tema de su seguridad. Pienso que había momentos donde había más, porque yo también lo vivencié, o sea, hubo momentos donde yo salía a comer con él, y recuerdo este momento tan claro en donde estaba él con 6 policías, y yo le decía, papi, ¿por qué ellos están comiendo mientras tú comes? Estamos en un lugar público. Y le decía, yo pienso que ellos deberían esperar a que tú acabes de comer, porque tú estás vulnerable cuando estás comiendo, y que ellos coman después. Aunque habían 6 policías, aunque habían 8, aunque hubieran 10, siempre habían muchas incoherencias y mucha falta de profesionalismo en lo que yo viví. También, y un etcétera más de situaciones, creo que ni una de las veces que yo estuve con ellos hubo profesionalismo. Incluso yo había dicho que había una amenaza de un atentado contra mi papá, y él estaba en Olón y yo me estaba quedando en Ayampe. Y ellos me dicen que hay esta amenaza, y ellos me van a dejar en Ayampe, y yo le digo, pero yo puedo tomar un bus, ustedes quédense con mi papá porque él está amenazado. Y ellos no, y ellos se quedaron en Ayampe y se quedaron a dormir en Ayampe, y al día siguiente estaban tomándose fotos en la playa, y mi papá tenía una amenaza y se quedó solo en Olón. Y yo les dije, o sea, ustedes deberían estar despiertos, al menos uno cuando él duerme. ¿De qué seguridad estamos hablando entonces? Y me dijeron, no, nosotros sabemos hacer nuestro trabajo. Y el único trabajo que yo vi que hacían era hablar mal de la persona de confianza, de César. Y a mí me hablaban mal, pero yo a César lo conozco más de 10 años. César Gonzaga. El conductor. El conductor. El que dijo que estaba a 2 minutos cuando llegó de Guayaquil en el vehículo blindado. Además es muy interesante ver esto, porque César podría o no estar. César ni siquiera era como el chofer, pero también le asistía a mi papá, como, no sé, a veces le llevaba camisas, nos iba a ver a nosotros. Era su amigo. Uh-huh. En realidad era un tema de una complicidad de amigos que tenían entre los dos y de un cuidado que tienen desde hace más de 15 años.
Entonces César podría o no estar, porque César no era un empleado de mi papá. Entonces César podría o no estar, y ese blindado lo consiguió. Lo hacía más por su amistad, claro, o sea, que por una obligación. César se va a conseguir un blindado para mi papá, Porque pero la policía no le dio. La policía no le dio un blindado, habían pedido seguridad del GIR, tampoco les pudieron facilitar eso. Al final, lo que me contaban es que el capitán, creo que es Cristian Ceballos, había pedido, o eso decía, que le había pedido y que tenía los informes. Yo quisiera ver esos informes, donde están todas estas peticiones que él dice haber hecho para el GIR, para un montón de otras cosas. Pero al final lo que yo viví, todas las veces que salí con mi papá, fue negligencia. Una total negligencia. Igual un día fuimos nosotras a un centro comercial y ellos dos iban escoltando a una prima, Selva Mayú, cargándole la mochila a ella y todo, y los 3 hijos de Fernando, nosotros de adelante, y yo les tuve que llamar la atención y decirles, por favor, uno adelante, uno atrás. Pero yo no debo hacer eso, la policía debe hacer eso, y yo qué sé si es que uno debe ir adelante u otro atrás, pero se me hacía lo lógico que aunque sea uno nos protegiera por delante, pero los dos estaban con ella abrazándole. Entonces han habido unas faltas de profesionalismo gigantes. Y hay ese informe, el ministro Zapata la semana pasada informó que el informe de la seguridad de Fernando Villavicencio estaba listo. La pregunta es, ¿y para cuándo lo hacen público? Decía, tengo que pedir permiso a la fiscalía, si no me equivoco. Pero han pasado días y solamente tenemos el anuncio de que está listo el informe. No nos sirve de que esté listo, si es que no lo conocemos. Correcto. O no lo conocen ustedes, por lo menos. Exacto, a eso quería llegar. Como entiendo que en los procedimientos de la fiscalía hay que guardar reserva de algunas cosas mientras estamos en investigación, pero ni siquiera nosotros hemos tenido acceso a ese informe. Entonces, claro, entiendo que hay un hermetismo que ya huele raro, ¿no? Esa es la parte que es incómoda. Sin embargo, justo no queremos entorpecer de ninguna forma las investigaciones, pero ya pues, que justo como tú decías, ¿para cuándo? ¿Cuándo es que realmente vamos a tener una información real en lugar de todas estas narrativas que diluyen la investigación? Lo único que tenemos es como 6 delincuentes apresados que se acogen al silencio y que tienen sus derechos y están ahí. Incluso sabemos entendemos la gravedad del asunto, pero importan más los derechos del sicario fallecido que realmente la investigación. Tú, y antes de dar paso a Lavero, dices, me huele raro, y te escuché las escuché con atención con Carlos Vera en el programa del sábado, y tú decías, me huele raro, me huele a tongo, me huele a pescado. ¿Qué es lo que te está oliendo tan mal en este momento? Lo primero es como te comentaba, estas aparte de las inconsistencias y las ineficiencias en la seguridad, que nos tendremos que enterar si realmente fueron ineficiencias. Bueno, sabemos que son ineficiencias, lo podemos ver con eso claridad, es evidente. Por supuesto. O sea, eso ya es extraño, ¿sí? Si tú no pones un policía en la puerta del otro lado, no lo estás haciendo bien. Si tú ves el video de ese día, todo lo que pasa en la salida de mi papá del meeting, todo lo que pasa está mal. Todo está. Entonces, eso es lo que está raro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos policías que se supone que tienen formación para eso? ¿Dónde están ellos ahora? ¿Saben ustedes? No sé dónde están. Entiendo que ya dieron sus versiones. Me imagino que no son los mismos que le están dando seguridad a Cristian. Para nada, para nada. Sería el colmo. Esto, tampoco, o sea, yo siempre le digo al Cristian, ¿por qué sigues con seguridad policial? ¿Por qué no tienes una seguridad privada? Le digo yo brava. Y me queda bien y me dice, porque eso cuesta dinero, no tengo plata para una seguridad privada. Y digo, claro, ¿no? Pero pobre Cristian, como teniendo que confiar en este mismo aparato que es parte, obviamente tiene una responsabilidad administrativa, que ya vendrá un proceso para eso, y la parte de la responsabilidad penal, no me quiero yo atrever a decir que hay una responsabilidad ahí penal, porque eso sería como entorpecer la investigación, pero lo vemos. Todos tenemos ojos y podemos ver toda su ineficiencia, su negligencia y todo el mal trabajo que ha hecho la Policía Nacional. Y bueno, sobre este lamentable asesinato, la anterior semana se dieron nuevas detenciones y allanamientos justamente para investigar. ¿Ustedes qué confianza tienen en estas investigaciones y los últimos hechos que se han dado, estos últimos allanamientos y detenciones?
ahí es cuando a mí me hace falta mi papá, porque si él estuviera, algo así hubiera pasado a otra persona, él estaría ahí presionando. Y yo a veces le decía a mi ñaña, ¿por qué no estudié ciencias políticas o comunicación social? No, yo soy músico. Pero ahora en mí nace como toda esta gana de poder, como ser parte y proceso de todo esto que están haciendo y en lo poco que voy aprendiendo. Yo veo una total, bueno, primero falta de comunicación y falta no sé, de sentido con nosotras, una falta de entender lo que nos ha sucedido, no hemos recibido ni siquiera, yo decía, ajá, como tal vez que del gobierno nos llegara una ayuda psicológica, no entender lo que es vivir esto, pero no, nos ha tocado buscar por nuestros propios medios. Y para hablar del tema de la fiscalía, hay un hecho que a mí me sorprendió. O sea, para mí estaba bien, digamos, yo decía, ok, están súper herméticos, nadie sabe nada, hasta nosotras, decía, tal vez es como están teniendo información, pero no la quieren compartir. De alguna forma, en mi corazón todavía tengo confianza en la humanidad. Pero luego pasa que Ricardo Vanegas, sale antes del allanamiento, horas antes del allanamiento, dando información del último allanamiento, dando información de que va a haber allanamientos. Y ahí es cuando yo digo, ¿cómo sabías? O sea, primero él no tiene autorización de las víctimas directas. ¿Él es abogado de quién exactamente? Él es abogado de Galo Valencia, Patricia Villavicencio, que son dos personas que mi papá prohibió la participación en la campaña política. Porque son corruptos. Porque son corruptos, porque ellos están manchados. La verdad es que, como decimos con mi ñaña, toda familia tiene una Abdala. Ya. Escuche. Y lo peor es que, o sea, yo digo, cuando mi papi está en la clínica, nos informaron que Ricardo Vanegas estaba pidiendo el puesto del candidato a presidente. Cuando mi papi en la clínica llega 20 minutos después, mágicamente, a pedir, además ofreciendo dinero. Esto es una información que nos ha llegado y que he visto el mensaje. Y ya me acordé cuando tú decías me huele a pescado, cuando ves que por ahí también se relaciona a José Serrano Salgado. Claro, es que ¿Qué relación tiene? ¿Qué viste de él o qué escuchaste de él? Primero ya era raro para mí, como en un entendimiento, en un mínimo entendimiento de cómo funcionan los actores políticos, que Ricardo Vanegas está diciendo que es amigo de mi papi, que va a ser abogado de la familia. Entonces, ahí yo digo como, primero, ¿de qué familia? Empiezo a ver qué es lo que está pasando y luego veo justo esto, que además estas personas que eran una hermana y un tío de mi padre, con una facción de la familia, empiezan a interactuar con este Ricardo Vanegas y yo ya ahí digo, no sé si es ignorancia, falta de visión política o maldad. Algo raro está aquí porque mi papá investigó a Vanegas por el caso Oro Negro. Entonces, ¿de dónde es que son panas? ¿Y cómo esta gente no se da cuenta con quién se está juntando? Pero bueno, digamos que hasta ahí yo igual no he querido ahondar en ese tema ni decirles nada a estas personas. Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación con estas personas porque realmente da vergüenza. Pero después veo que José Serrano, una persona que persiguió a mi padre por más de 15 años, primero están los correístas echándose rosas por la muerte de mi padre y diciendo nosotros somos los principales perjudicados, y después Ricardo Vanegas ahí de yunta de José Serrano. Entonces ahí queda todo claro. O sea, claro, me huele a pescado que la familia esté dejándose influenciar por esto, pero para lo demás está muy claro. Están generando unas narrativas que distraen de la verdadera investigación. ¿Y a quién le beneficia eso? A los asesinos. Tenemos el día de hoy la presencia de la doctora Mariana Yepes, Emma Mariana Yepes Andrade, así es, nacida en Atuntaqui. Bienvenida. ¿Cómo le va? Ex fiscal general del Estado. ¿Cómo le va? Bueno, me va muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito, nace en Atuntaqui. Sí, bueno, nazco en Atuntaqui porque mi mamá era de esa ciudad y mi mamá era única hija, de manera que tenía que nacer junto a mis abuelos. Luego inmediatamente paso a Ibarra porque mi familia paterna es ibarreña y entonces ahí crecí, me eduqué
hasta el colegio, cuando me gradué de bachiller y vine acá a estudiar. Correcto. ¿Su mamá a qué se dedicaba? Mi mamá era una ama de casa, correcto, pero una persona maravillosa, porque ella es quien me ha impulsado todo el tiempo. Después vivió conmigo aquí hasta su fallecimiento, pero ella realmente es la creadora de aquel concepto que rige mi vida. Nada es imposible. Nada es imposible. Todo hay que hacerlo con entusiasmo y siempre salen bien las cosas. Ella era así, una entusiasta de la vida y me enseñó. Esa fue su escuela. Dentro de la labor doméstica, ¿alguna habilidad que usted destaca, que se acuerda de su madre? La cocina, de pronto, algo que bueno, la cocina no mucho, ¿no? Porque usted sabe ¿Sí? que en esa época había empleo doméstico, ¿no? Había personas que se dedicaban al empleo doméstico y entonces solucionaban ese problemita. Esas habilidades no me fueron dadas tampoco a mí porque no las recibí, pero lo que sí, ella era muy hábil para los bordados, los tejidos, eso porque había estudiado corte y confección y labores de mano también. Entonces era muy hábil para eso. Digamos que ahora además Atuntaqui es prácticamente el sí, centro. Pero ella, ¿no? Sí, el centro artesanal. Artesanal. Sí, pero ella no se dedicaba a esa artesanía, porque correcto, ya vivíamos en Ibarra nosotros. Sí. Correcto. En Ibarra, en cambio, la familia paterna. Sí, la familia. Y con ella también, que tuvo que trasladarse, ¿no? Sí. Sí. Correcto. ¿En qué escuela estudió? Yo estudié en la Escuela Inmaculada Concepción. En esa época la escuela no tenía un colegio en humanidades, sino que creó un secretariado. De manera que yo cambié el bachillerato desde el primer curso al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Madres Belemnitas. Ahí me gradué. Y después con ellas vine a vivir cuando era estudiante en la universidad. Tenían un pensionado universitario que creo que hasta ahora en la calle Ulloa y General Aguirre, en el hogar Santa Teresita, que está regido por las Madres Belemnitas también. ¿Existe hasta ahora prácticamente? Yo creo que sí. Cuando he pasado he visto la misma casa y con bastantes recuerdos. Sí. Qué bueno. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Una sola hermana tengo. Una sola. Sí, mi familia es corta y increíblemente somos solo mujeres en nuestra casa. Los hombres son los maridos, ¿no? Pero es mi mamá única hija, nosotros somos dos. Yo tengo una sola hija y mi hija tiene 3 hijas. 3 hijas. Sí, somos mujeres. Sí, es interesante porque nos hemos crecido, digamos, hemos crecido con la conciencia de que ser mujer es muy importante, ¿no? Correcto. Entonces viene a Caquito, a este internado, pensionado de la Ulloa y Colón prácticamente, ¿no? Entre General Aguirre y Mosquera Narváez. Tengo tan grabada la dirección porque era el primer impacto cuando vine a la ciudad separada de mi familia. Pero fue una convivencia muy agradable. Los pensionados tienen la ventaja de que desarrollan la habilidad de hacer amistades y confraternidad, sobre todo, y solidaridad con las otras mujeres con quienes compartimos los pensionados. Estudió en la Universidad Central del Ecuador. Central, sí. Estaba muy cerquita, además. Claro, caminando, era una ubicación maravillosa para eso, ¿no? Y yo muy orgullosa de haber estudiado en la Universidad Central. ¿Cómo estaba la ciudad en ese tiempo? ¿Era tranquilo caminar, salir, acercarse a la universidad? ¿Cómo ha cambiado, no? Bueno, dicen que las personas que tienen conocimientos económicos, sociales, dicen que el país cambió con el petróleo. Eso fue en 1970 más o menos, ¿no? Y yo vine acá hace mucho tiempo, puedo decirlo porque no hay cómo esconder. Claro. Cuando me gradué en el año 1962. Y en esa época, pues, Quito, si bien en comparación con mi ciudad, con Ibarra, era esto una metrópoli, ¿no? Entonces, pero no había un tráfico como el de ahora, no habían edificios. Era un pueblo grande. Era un pueblo grande, pero era la capital de la República. Por supuesto, y comparada con las ciudades de provincia, sobre todo con mi querida ciudad, pues era totalmente diferente, ¿no? Allá el tráfico casi no había tráfico, se caminaba, había pocos vehículos, los buses casi no se utilizaban sino para salir de la ciudad, pero aquí había que tomar bus, por ejemplo, ¿no? Siempre había esa posibilidad, pero Quito era muy tranquilo. Correcto, caminaba, bueno, además este internado, este pensionado siempre tienen horas en las que hay que llegar, o si no simplemente no se duerme ahí, no entra. Bueno, y el horario era en la mañana y en la noche, ¿no? En la tarde. Entonces las clases, había de 7 a 9 y de 5 a 7. Entonces había que presentar ese horario. Eso les da oportunidad además de pronto practicar en para estudios. Trabajar, sí, pero yo al comienzo no trabajaba, ¿no?
Yo trabajé desde tercer año de universidad, sí. Gracias a un decano, ex decano de la facultad, que era el doctor Rafael García Velasco. Él fue ministro de gobierno y un día me ofreció, que bien. ¿Cuando era ministro de gobierno? Sí, cuando era ministro de gobierno. ¿Le dijo, ven al ministerio? No, me preguntó, dice, ¿usted está trabajando? Le digo, no. Dice, venga, para ver si... Y enseguida. Entonces fue así como bandeja, ¿no? Una propuesta extraordinaria, una experiencia de trabajar en la institución pública. Y luego pasé a la función judicial porque sí era mi aspiración. Correcto. Sí, mientras estudiaba. Vino el presidente Yerobín Daburo en esa época y él dictó un decreto por gestión de los estudiantes universitarios, sobre todo de Guayaquil, de la Federación de Estudiantes Universitarios, y dictó un decreto en que obligatoriamente los estudiantes de Derecho tenían que hacer prácticas. Obligatoriamente. Clemente Yerobi dijo eso. Entonces, todas las vacantes que existirían en la función judicial debían ser llenadas mediante concurso entre estudiantes de Derecho. Entonces entré por esa razón. ¿Era pagado eso? Claro, era un concurso, no era pasantía, ¿no? Sino que era un concurso que se promovía. El momento que había vacante debían convocar a un concurso, que se haría solo entre estudiantes de Derecho. Entonces ahí yo ingresé, yo estaba en quinto año de universidad y entré a la función judicial. El concurso gané. Nos presentamos a algunas personas, como 30 creo, y gané el concurso y ahí me quedé. Yo crecí en la función judicial, me preparé profesionalmente. ¿En qué puesto exactamente la función judicial? Yo entré de ayudante de presidencia de la Corte Superior. Ahora ¿A la Corte que estaba en la Alameda, en el sector sí, en el edificio que todavía existe, en el Palacio de Justicia. Sí, exactamente. Ahí era la Corte Suprema, la Corte Superior y los juzgados y tribunales. Pero esto era en la Corte Superior. Ahora se llama provincial, ¿no? Y paralelamente está con los estudios. Sí, porque el horario nos permitía, ¿no? Y habíamos muchos estudiantes que estábamos en la función judicial. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hay una serie de problemas, como ya hemos mencionado, en la economía ecuatoriana. Y hay un tema que hoy se está discutiendo intensamente pues, en el sector privado y haciendo comentarios sobre una serie de datos e informaciones que salen del gobierno y del Ministerio de Finanzas. Este tema que vamos a comentar es sobre la crisis fiscal. Naturalmente que hay problemas sumamente serios. La crisis fiscal es grave, menos grave que el año 20 en que el déficit fiscal fue más del presupuesto del Estado, me refiero de más de 7.000 millones de dólares, algo así como 7 y pico % del Producto Interno Bruto. Hoy, naturalmente, mi juicio personal y mis estimaciones son de que va a ser mucho menos este año, pero eso no significa que no sea grave. El déficit en los primeros 7 meses de este mes, en que hay información hasta julio, porque todavía agosto no existen informaciones, hay un déficit de 2.200 millones en números redondos, aproximadamente. Cuando el presupuesto del Estado, del gobierno, se aprobó a principios de año, se programó un déficit aproximadamente, si mal no recuerdo, de 2.500 millones de dólares aproximadamente. Pero ya en los primeros 7 meses sencillamente hay un déficit de 2.200 millones. Y en los últimos meses de cada año el gobierno se gasta mucho más que en los primeros meses. Por eso es que yo insisto, y creo que algunos otros economistas, colegas también insisten, en que sencillamente el déficit este año será aproximadamente 5.000 millones de dólares, que eso implicará un poco más del 4% del Producto Interno Bruto, menos por supuesto que el año 2020, porque el 2020 fue pues el tema del COVID-19, en que en todas partes del mundo pues los gobiernos tuvieron que ayudar a los ciudadanos para salvar vidas y tuvieron que entrar a posiciones fiscales deficitarias en toda parte del mundo y en Ecuador también. Pero hoy ya está controlado ese tema
y no obstante eso tenemos un déficit del que he mencionado, por lo menos en la proyección y en la estimación que se hacen y que yo comparto esas estimaciones. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando con los ingresos y gastos? Bueno, en términos de los ingresos, sencillamente estos se han reducido en comparación con el año pasado, en los primeros 7 meses del año, y eso se va a producir también en todo el año 2023 en comparación con el año 2022. Primero, usted tiene los ingresos petroleros. Ha habido un desplome de los ingresos petroleros al país y al presupuesto del Estado, por dos grandes razones. En primer lugar, porque el precio del petróleo pues, se ha derrumbado. En los 7 primeros meses del año pasado, más o menos fueron como 101 dólares el barril, y este año, en los 7 meses, están como 75 dólares el barril. Asumamos que eso se proyecte hacia el fin de año. Eso significaría que vamos a tener como 25 dólares por lo menos de reducción del precio del petróleo. Y eso implica pues, menos ingresos al Ecuador y menos ingresos al presupuesto general del Estado. Grave problema, naturalmente. Pero también hay el tema de que la producción petrolera se ha reducido. Y eso implica también que las exportaciones, físicamente hablando en barriles, también se han reducido. Son los dos grandes factores que explican este desplome de los ingresos del petróleo al presupuesto del Estado. Pero también hay en la parte pues, de los ingresos tributarios. Y en cuanto se ha reducido en esos 7 meses, cerca de $1.000 millones la reducción hacia los ingresos del presupuesto del Estado por estos factores de petróleo. Pero en la parte que tiene que ver con tributación también. Primero porque sencillamente pues, los tributos se han reducido porque hay el impuesto que era el patrimonio de rentas personales que tuvo vigencia por 1 año. Y entonces este año ya no ha entrado eso de ahí, por ese motivo sencillamente se ha reducido, digamos, las recaudaciones tributarias. Pero también hay el impuesto a la ley de divisas. El gobierno y el presidente han tenido el programa de ir reduciendo eso. Y se viene reduciendo y el 1 de enero del próximo año, con toda seguridad, el impuesto será en 2%. ¿Sí? Entonces esa es otra razón. Y hay otros tributos como ventas de una serie de activos que no se han dado. Y por lo tanto los ingresos totales se han reducido en comparación con el año pasado cuando hacemos las cuentas entre 7 meses de este año y 7 meses del año anterior. Pero también hay el tema de los gastos. Los gastos corrientes, fundamentalmente los gastos corrientes están subiendo por varias razones. Una de las razones es porque pedimos más policía, ahora hay más policía y eso significa sueldo y salario. ¿Por qué más policía? Por la inseguridad que vivimos en el Ecuador. Pero también porque hay aumento de sueldos y salarios a los maestros, con una ley que en forma irregular, bueno, en forma totalmente inconveniente se dio en la Asamblea Nacional hace cierto tiempo atrás, sin financiamiento de un tipo, y sencillamente eso hubo que aumentar los sueldos y salarios en comparación con el pasado. Esa es otra de las razones por qué aumenta el gasto corriente. Pero también los intereses de la deuda, porque poco a poco sencillamente la deuda que ha ido creciendo tanto interna como externa, en una u otra forma genera intereses de X nivel, nivel A, nivel B, nivel C, dependiendo de una serie de contrataciones que se han hecho a nivel nacional a nivel internacional. Entonces, pues el pago de intereses ha seguido subiendo como gasto corriente, pero también el pago que se hace al Seguro Social ecuatoriano. Cada vez hay ecuatorianos y ecuatorianas que sencillamente se jubilan, y esa jubilación implica más recursos, no solamente para el Seguro Social, por el sistema de pensiones, sino también por la contribución que obligatoriamente tiene que hacer el gobierno sobre esa materia. Entonces, el gasto corriente por esto y estas razones sencillamente está aumentando en comparación con el año pasado. Esa es otra razón por la cual el déficit ha subido. Pero también las inversiones, la formación bruta de capital fijo público ha subido muy poco, pero ha subido, sigue siendo bajo, pero también ha subido en comparación con el año pasado. Entonces, estas son razones para que el déficit en estos 7 meses hayan sido de 2.100, 2.200 millones de dólares. Y la proyección mía, igual que de otros profesionales, de 5.000 millones de dólares. Pero no solamente es la complicación que el gobierno tiene que encontrar el financiamiento, sino también porque mes a mes se han venido venciendo y se seguirán venciendo hasta diciembre el pago ya no solamente de intereses, sino de capital de la deuda pública interna y externa. Y hay que pagar, pues hay que pagar.
el capital de lo que uno se ha endeudado como gobierno o como país. Y eso sencillamente son cerca de 5.000 millones de dólares. Digo cerca porque hay como 4.000 millones para pagar irremediablemente lo que se llama la amortización del capital de la deuda. Pero también hay otras deudas que hay que pagar y que el gobierno tiene una otra forma que pagar. Y en otra forma son 5.000 millones más 5.000 millones anteriores, es lo que se llama las necesidades de financiamiento este año de 10.000 millones de dólares. ¿Cómo está el gobierno haciendo frente a esto y seguirá haciendo frente? Bueno, sencillamente emitiendo más papeles y colocándole al Seguro Social, que tiene muy escasos recursos financieros. Ya hace poco tiempo, pues entiendo que el seguro compró 1.400 millones de dólares. Y luego porque los organismos internacionales de financiamiento van a seguir ayudando al Ecuador y están ayudando. No las cantidades enormes, pero sí están ayudando, igual que gobiernos amigos. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Mundial de Fomento, el Fondo de Reservas Latinoamericano, etcétera. Todos ellos están ayudando para una serie de otros propósitos. Pero mis amigos, lo que acontece es de que esos organismos no pueden prestar al Ecuador una cantidad como de 10.000 millones de dólares. Y por otro lado, sencillamente va a quedar un saldo. ¿Cómo ese saldo, sin financiar, lo van a financiar o lo están financiando? Bueno, a través de cuentas por pagar. Oye, proveedor, hoy no te puedo pagar, vente el año que viene. ¿Sí? Y luego pues atrasándose en los pagos tanto del seguro de salud al seguro social ecuatoriano como del 40% para el sistema de pensiones. Entonces el gobierno se está atrasando y se va a seguir atrasando en esos pagos como una forma de financiamiento del déficit para que el nuevo gobierno, cualquiera que este sea, que yo espero que sea el señor Noboa, ¿sí? Sencillamente haga frente a toda esta deuda que se llama flotante, que yo también le llamo las cuentas por pagar, que siguen creciendo, y es una forma de no adecuada de financiamiento del déficit fiscal. Amigos, es realmente complicada el tema. Yo insisto, el día de mañana el nuevo gobierno se encontrará también con las rigideces de la estructura de las finanzas públicas, rigideces de la estructura del gasto. El gasto corriente, el gasto del sueldo y salario sigue creciendo porque hay más policías, hay más soldados, la gente se jubila más, etcétera, etcétera. Y entonces eso implica más presión sobre las finanzas públicas. Y uno no puede bajo ninguna circunstancia decir, porque eso sería inconveniente, oiga, Seguro Social, ahora pues olvídese, yo no le voy a pagar ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. O yo no le voy a pagar los intereses de tal deuda. Eso sería una posición totalmente inconveniente para el país, ya no solamente para el Seguro Social ecuatoriano. El gobierno tiene que entender que al seguro hay que pagarle, ¿sí? Y el nuevo gobierno, frente al hecho de que no se sabe exactamente cuánto se debe en el seguro de salud al Seguro Social ecuatoriano, o cuánto realmente se debe por el sistema de pensiones, yo creo que lo más fácil es que sencillamente encargar para una auditoría independiente, o encargarle a la Contraloría General del Estado que contrate a nivel internacional expertos en esa materia. Y si eso cuesta 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, que el Ministerio de Finanzas asigne esos recursos adicionales a la Contraloría. Pero ya no es posible seguir con esta deuda del Seguro Social que no se sabe, que no hay auditoría, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahí hay un problema, como ya hemos mencionado anteriormente. El Seguro Social ecuatoriano va a ver en sus finanzas una implosión. Se vienen problemas graves al Seguro Social ecuatoriano. Y este gobierno lamentablemente ya no quiere resolver porque no quiere más problemas, entiendo yo. El presidente quiere irse tranquilamente sin que haya complicaciones políticas adicionales de las que ha enfrentado. Pero señoras y señores, el tema de las finanzas públicas hay que corregirla y el nuevo gobierno tiene que corregir. Hay que hacer una reforma tributaria integral, no solamente lo que corresponde a los tributos del gobierno central, sino que en esa reforma integral hay que meter el tema de los municipios, de los consejos provinciales, para hacer una reforma de todos los tributos, contribuciones del sector público no financiero. Y hay que reordenar totalmente esto y encontrar el financiamiento adecuado. Yo insisto, aunque ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, que es necesario eliminar el subsidio a los combustibles. Yo he sugerido al presidente actual, con todo el respeto, que debe eliminarse eso. Y habrá que aumentar el IVA el año que viene al 15%. Yo sé que son medidas impopulares, pero son necesarias
para estabilizar las finanzas públicas. Queridos amigos y amigos, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Llegaremos con otros temas a ustedes la próxima semana. Gracias, gracias y gracias. Editorial. El Partido Social Cristiano, 3 décadas gobernando desde la legislatura. Santiago Basabe, primicias. Con el retorno a la democracia, el Partido Social Cristiano se perfilaba como la opción electoral que capturaría a los sectores de derecha del país. Aperturistas al mercado en el plano económico y garantes de las tradiciones, la familia en el sentido más clásico del término y la propiedad privada en el plano de los valores, el Partido Social Cristiano estaba destinado a cubrir el lugar del otrora Partido Conservador. A diferencia de las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, cuando las bases y el liderazgo se hallaban en Quito, siendo Camilo Ponce Enríquez su mayor representante, para el momento en el que se inaugura la denominada Cámara Nacional de Representantes en 1979, buena parte de esa estructura política estaba ya bajo el control, entre otros, de los sectores agroexportadores de la costa. Allí la figura de León Febres Cordero de a poco se constituyó en la dirimente, aunque cierto balance había con Sixto Durán Ballén en Quito. No obstante, la hegemonía absoluta de Febres Cordero se verificó a inicios de la década de los 90 a propósito de la salida del Partido Social Cristiano de Durán Ballén. De allí hacia adelante la historia es conocida. El partido perdió alcance nacional, sus lineamientos ideológicos no fueron renovados y con el paso del tiempo fue perdiendo fuerza electoral. Este deterioro ha sido paulatino y constante, por un lado, de bancadas legislativas que llegaron a cubrir 1/3 y más de las legislaturas de las décadas de los 80 y 90. En las últimas elecciones el Partido Social Cristiano debe conformarse con un pírrico 10% de curules. Por otro lado, de un sonado triunfo electoral en la presidencial de 1984, las huestes social cristianas se han visto resignadas a no volver nunca a Carondelet. Al respecto, más de 3 décadas han pasado y el partido no ha sido capaz de ganar otra elección presidencial. A lo dicho, hay que sumar la pérdida de hegemonía en provincias como Guayas o Manabí, en las que la lista 6 tradicionalmente tenía su bastión. Sin embargo, la influencia del Partido Social Cristiano sigue ahí firme. ¿Por qué? Una lectura señala que el partido entendió que para gobernar el país no se necesita la presidencia de la República, sino el control de la ahora denominada Asamblea Nacional y de las Cortes de Justicia. Desde la capacidad de legislar y fiscalizar se puede presionar a los gobiernos de turno y desde los tribunales se pueden resolver problemas inconclusos de la política a través de procesos judiciales, esencialmente de naturaleza penal. Esa sería la estrategia social cristiana. Aunque actualmente el Partido Social Cristiano ha perdido cierta influencia en el manejo de la justicia, su capacidad de administrar la política desde la legislatura sigue presente. De hecho, por la diversidad de organizaciones políticas que estarán representadas en la Asamblea Nacional 2023-2025, los 14 legisladores en promedio del Partido Social Cristiano serán el pivote al que se deberán anclar las distintas fuerzas políticas que deseen controlar la legislatura. Así se puede ver del siguiente análisis de escenarios. En el primero de ellos, para alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional y de las comisiones más importantes, la Revolución Ciudadana necesitará los votos del Partido Social Cristiano y de unos cuantos más que fácilmente se los podrá conseguir a golpe de chequera o de espacios clave en los que se puede generar clientela política y o corrupción. En ese escenario, la Revolución Ciudadana tendría que acordar con 1 o 2 bancadas nada más, lo que disminuye los costos de negociación e intercambio. Dado que la segunda fuerza política construye, o la bancada de ADN, difícilmente se acercarían a la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano es la carta con la que hay que jugar. Si ese acuerdo implica entregar al Partido Social Cristiano la presidencia de la Asamblea Nacional, eso está por verse. Con González al poder, ese anhelo social cristiano sería más esquivo que si el triunfador es Noboa. En el segundo escenario, si construye, busca controlar la legislatura, nuevamente el Partido Social Cristiano será decisivo.
Entre ADN, Actuemos, Pachacutic y otros legisladores dispersos, difícilmente alcanzarán mayoría, aunque esto podría relativizarse en alguna forma si Noboa es el nuevo presidente. En cualquier caso, nuevamente los legisladores socialcristianos serán importantes y harán prevalecer su posicionamiento y sus demandas, que son claramente conocidas y que han sido su faro de accionar político por décadas. En cualquier escenario, el Partido Social Cristiano sale ganando, como consecuencia de un sistema político y de partidos caduco y diseñado para destruir la vida democrática del país. Organizaciones minoritarias, como lo es ahora el socialcristianismo, se constituyen en los pivotes de cualquier acuerdo político orientado a gobernar la Asamblea Nacional. Ante la existencia indiscriminada de organizaciones políticas o la posibilidad de ser candidato sin ser afiliado a una estructura partidista, el país está condenado a que no sean los más votados los que gobiernen, sino a que sean actores menos relevantes, en términos electorales, los que terminen ejerciendo el poder político. Ahora el Partido Social Cristiano está en esa posición y lo más probable es que saldrá bien librado independientemente de quién gane la presidencia. Como dice la expresión popular, el Partido Social Cristiano se defiende como gato panza arriba frente a su declive electoral. No podrán tener muchos votos, pero sí la posición clave para armar mayorías desde allí. Ellos gobiernan desde la legislatura de forma inalterada hace más de 30 años, aunque con un receso en la década de la Revolución Ciudadana. Aunque las Cortes de Justicia les han sido esquivas en los últimos lustros, ese espacio siempre estará en la agenda del Partido Social Cristiano y seguramente pugnarán por volver a colonizarlo. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. En Marruecos, los equipos de rescate continúan la búsqueda de supervivientes. Los equipos de rescate de Marruecos buscan entre los escombros a las personas atrapadas bajo las casas derrumbadas por el fuerte terremoto del viernes. El Ministerio del Interior anunció un nuevo balance de casi 2.500 muertos y 2.476 heridos. El seísmo de magnitud 6,8 sacudió la cordillera del Atlas a 72 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. Ha dejado aisladas a comunidades remotas. También se sintió en las ciudades costeras de Rabat y Casablanca, así como en Agadir, que en la década de 1960 tuvo que ser completamente reconstruida tras un temblor devastador. Un equipo de rescate de la Unidad Militar de Emergencias Española, compuesto por 50 militares y 4 perros, llegó el domingo a Marrakech para trabajar en una zona situada a 25 kilómetros del epicentro del seísmo. Estuvimos en el terremoto de Turquía y nos desplazamos a cualquier parte del mundo, por muy lejos que esté, ¿no? Entonces, tratándose de un país vecino como es Marruecos, con la relación que nos une, por supuesto teníamos que venir. Se han producido varias réplicas, una de ellas de 3,9 grados. La gente sigue durmiendo a la intemperie en aceras y plazas, por miedo a volver a sus casas. La Organización Mundial de la Salud informó de que más de 300.000 personas se han visto afectadas por el terremoto del viernes y advierte de la necesidad de agua, alimentos y medicinas. Las fuerzas militares y los servicios de emergencia se están concentrando en aldeas remotas donde se teme que haya muchas más víctimas atrapadas. Chile conmemora el 50º aniversario del golpe de Estado de Pinochet. Chile recibió este domingo la visita de presidentes extranjeros como el mexicano Andrés Manuel López Obrador para participar en los actos conmemorativos del golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el gobierno democrático del socialista Salvador Allende hace 50 años. En esta primera visita de López Obrador a Sudamérica como mandatario y desde el Palacio de la Moneda, sostuvo que Allende es el dirigente extranjero por quien siente mayor admiración y que la traición de Pinochet fue abominable. El propio presidente Allende eligió un camino diferente, aun cuando muchos opinaban que solo mediante las armas podía mantenerse en la presidencia y evitar que lo asesinaran. Él era un pacifista. Por eso, aquello fue un crimen horrendo. Los eventos conmemorativos comenzaron este fin de semana.
Miles de mujeres se reunieron frente a la sede de la Presidencia de la República de Chile para celebrar una vigilia bajo el lema Nunca más la democracia bombardeada. Vestidas de negro y con velas en las manos, marcharon por las calles de Santiago para recordar a los compatriotas y familiares asesinados, detenidos o desaparecidos. A mí no me lo contaron, yo lo viví, tenía 23 años y supe lo que era la democracia en este país. Y estoy aquí para decirle a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, a los niños, que la democracia hay que cuidarla. Horas antes, otra marcha de conmemoración terminó en enfrentamientos entre civiles y policías. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua en enfrentamientos que dejaron 3 agentes heridos y 3 detenidos. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo,
pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.